esta iglesia de la Sala. Nosotros somos premiados por todas estas joyas que tenemos y ojalá podamos nosotros seguir ese legado, ese ejemplo, ese don de fe que hay en ustedes. Hay un himno que yo sé que a muchos les gusta y es sobre esa promesa del Señor que se cumplirá porque Él, su palabra no la tarda, de que Él volverá. Yo sé. Yo sé que Él viene, que falta poco, me lo dijeron. Ya me lo han dicho todas las cosas que han ido pasando. Una señal aquí, otra señal allá. Y las señales dicen que Jesús, su promesa cumplirá. Yo sé que Él viene, que falta poco, me lo dijeron. Ya me lo han dicho todas las cosas que han ido pasando. Una señal aquí, otra señal allá. Y las señales dicen que Jesús, su promesa cumplirá. Yo sé que Él viene, que falta poco, me lo dijeron. Ya me lo han dicho todas las cosas que han ido pasando. Una señal aquí, otra señal allá. Y las señales dicen que Jesús, su promesa cumplirá. Bueno, mis amadas hermanas y hermanos, en este hermoso domingo de adoración a nuestro Dios, y aquí convocados y convocadas, nuestros robles, nuestra familia, qué alegría tan grande. Obviamente, cuando nosotros estamos rodeados de nuestros troncos, porque quiero compartir con ustedes, el Señor durante toda esta semana me presentaba esta imagen en mi cabeza. Yo veía un gran tronco, un árbol de esos árboles, cuyo tronco es como, ¿cómo es? Es como desde aquí hasta aquí, frondoso, pero fuerte, pero llegaba hasta las alturas, y era tan fuerte que entonces las ramas se desplegaban, y allí venían a anidar múltiples variedades de periquitos, de avecillas pequeñas, pero también aquel árbol estaba lleno de frutos, pero con su altura
parecía como si quisiera elevarse cada vez más hacia el Creador que lo formó, que lo creó. Pero siempre he tenido una fascinación con los árboles que tienen esas raíces gruesas, fuertes. Ustedes las han visto, de esos árboles que alrededor de ellos, allá en el suelo, tienen unas raíces tan profundas que sobresalen arriba. Y tú te puedes sentar en una raíz de esas que están ahí, brotadas, pero que son gruesas. Y esa imagen de ese árbol me ha perseguido toda esta semana, todos estos días que he estado meditando. Y en la gracia del Señor me llevó a un texto bíblico que quiero que todos participemos leyéndolo. Y es en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, la carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 3. Últimamente Pablo ha estado visitándome y leía esta porción de la palabra. Miren qué interesante. Déjenme darle algunos antecedentes de la porción que quiero compartir con ustedes hoy. Antes de entrar en esa porción de hoy, yo quiero contarte qué pasaba antes, qué narra el apóstol en ese capítulo 3, bueno, ya en el 2 terminando. Pablo estaba en una de sus visitas a una de las iglesias que él fundó en Éfeso, una ciudad próspera, una ciudad importante que manejaba muchos recursos también, una iglesia recién formada por el apóstol, pero el apóstol está empeñado en decirle a los efesinos que a pesar de que ellos no eran judíos, a pesar de que ellos eran denominados los perros porque no eran judíos, fíjense qué insulto, porque los perros son muy hermosos y son creación de Dios. Pero le llamaron los perros esos, los paganos. Ustedes saben que los judíos ortodoxos veían a la gente griega, los que no eran de Israel, de su tierra, de su religión, de sus creencias, eran considerados paganos, perros, y le decían toda clase de insultos, los que se sentían como puros, herederos de la gracia, de la salvación, del amor, del Mesías que va a venir para ellos. Pero Pablo está empeñado en predicarles, en exhortarle a la nueva iglesia naciente cómo Dios pensó en ellos, cómo Dios, el Dios eterno, el mismo Dios de los judíos, había estructurado un plan, un proyecto donde ellos y ellas no estaban fuera. La gracia de Dios se manifestó para que ellos también entraran a formar parte de esa nueva vida en Cristo. Era un acto de gracia, era un acto de amor. Y ellos le decían, Pablo les decía, he sufrido y estoy sufriendo porque yo fui elegido por Dios cuando me hizo caer al suelo, cuando me escogió como ser el apóstol
Dios me llamó para predicarles esta buena noticia, para decirle a ustedes que Dios piensa en ustedes, que Dios programó que les fuera predicado este evangelio de salvación al pueblo. Y ahí estaba Pablo diciéndole: por eso yo estoy sufriendo en la carne, pero mi espíritu se regocija porque estoy cumpliendo el ministerio para el cual el Señor me ha llamado, y estoy gozoso. Y entonces ahí entra la segunda parte de esta perícopa, de este mensaje, que quiero que me acompañes en el capítulo 3, a partir del verso 14. Capítulo 3, a partir del verso 14. Quiero que me acompañes y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, pero quiero que todos lo tengan a la mano. ¿Qué es lo que Pablo le va a seguir diciendo a los gentiles que le están escuchando? Pasa a otro momento maravilloso, un momento espectacular. En el verso 14 dice el apóstol Pablo: cuando pienso en todo esto, cuando pienso en todo esto, Pablo se está refiriendo a lo que ya les ha hablado, de que ellos eran gentiles, que no entraban según los judíos, que la gracia de Dios se había dirigido hacia ellos. O sea, y ahora en este momento le dice: cuando pienso en todo eso que el Señor Dios ha hecho por ustedes, por mí, dice, caigo de rodillas. Parece que Pablo ya estaba acostumbrado a caer de rodillas. ¿No? Cuando conoció a Jesús, cayó de rodillas. Y no cualquier caída. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Como cayó el apóstol Pablo, porque lo primero que hace Dios en tu vida y en la mía es hacernos entender que el Señor de señores, el Dios dentro de todos los dioses del mundo, es nuestro Padre Celestial, y no hay más nadie, ni tu ego ni el mío, ni tu soberbia ni la mía. Por eso caemos de rodillas delante de nuestro Dios y Salvador. Y Pablo lo dice aquí: cuando yo pienso en todo lo que el Señor ha hecho, en todo lo que el Señor ha abierto, un nuevo ministerio hacia el mundo, hacia afuera, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Fíjense esta forma maravillosa del apóstol de reconocer el poder, la sabiduría, el amor de Dios hacia su pueblo. El pueblo judío y el pueblo gentil en Dios son un pueblo. Un pueblo. Hay que doblar las rodillas delante de Dios y agradecerle por su misericordia para con su pueblo. Pero es maravilloso lo que sigue diciendo en el verso 16. Dice: pido en oración. Pablo hace énfasis en la oración. Y dice el apóstol: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. Oigan qué interesante esta traducción. Es la misma, lo único que con un lenguaje actualizado. Dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Los recursos de quién? De Dios. Debemos estar claros en lo que oímos, ¿no? Porque lo que está diciendo el apóstol: clamo a ti, Señor, oro para que de tus gloriosos
no olvides, mi hermano, que los recursos de Dios son inagotables. Que no depende de ti, ni de mí, ni de tus fuerzas, ni de las mías. Sus recursos, como sus riquezas en gloria, son inagotables. Inagotables. Y dice el apóstol: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca. Ahí me ancla. Porque el apóstol Pablo sabe lo que va a sufrir esa iglesia. El apóstol Pablo sabe el costo del discipulado. El apóstol Pablo sabe el precio que hay que pagar por seguir a Cristo. El apóstol Pablo sabe lo que va a venir con este nuevo pueblo que ha elegido a Dios como su único Padre eterno. Hay un costo, hay un precio que hay que asumir al seguir a Jesús. Aunque Él pagó todo con su preciosa sangre, al seguir caminando por este desierto que es la vida, nos vamos a encontrar con dificultades, con piedras en el camino, con desiertos áridos, con escasez de agua, momentos en que nos sentimos desfallecer. ¿Te has sentido así tú en estos tiempos asiagos del coronavirus? ¿Te has sentido tú? Yo le voy a decir, se ha usado aquí el término anciano, pero yo quiero hacer una corrección de interpretación. Ojalá que muchos jóvenes fueran tan ancianos como los que están aquí. Porque anciano en la Biblia es un honor. Es un honor porque el ser anciano en la palabra de Dios es ser sabio. Porque no es lo mismo una vejez inadecuada, no sabia, a un anciano, que son los que se sentaban a las puertas de la ciudad y donde iban a buscar consejo. Y de eso que estamos hablando. Pero aquí Pablo le está diciendo: yo le estoy pidiendo a Dios, a mi Dios, a tu Dios, iglesia en Éfeso, que te dé de sus gloriosos recursos inagotables. ¿Con qué finalidad? ¿Para echarnos fresco con los recursos de Dios? ¿Para hacer grandes cosas en que yo me vea mi ego allá arriba porque yo lo hice? ¿Será eso lo que Pablo está pidiendo? ¿Fama para la congregación en Éfeso? ¿Está pidiendo un liderazgo de adelante y llévate a quien sea por delante? No, está diciendo para que ese poder, para que esos recursos inagotables de Dios los fortalezcan. Fíjense el objetivo: fortalecer al creyente. Y la fortaleza es una capacidad dada para sostener, soportar o resistir algo. Eso es la fortaleza. Lo que Pablo está pidiendo en oración a Dios es que haga descender sobre ese pueblo que va a sufrir, que va a padecer situaciones no fáciles, a asirse de esos recursos inagotables en Dios para ser fortalecidos
En estos tiempos del coronavirus, eso se ha desatado en la televisión, en la radio. Nos dicen que los trastornos mentales se han disparado. Nos dicen que los estados depresivos han agarrado al pueblo. Que las ansiedades y el terror de lo que pudiera ocurrir no te deja vivir el hoy de tu presente, porque estás angustiado y angustiada con lo que puede pasar. Pero los recursos inagotables de Dios, según Pablo, están dados para fortalecer, para hacerte resistente. ¿Me entiendes, hermano y hermana? Para hacerte resistente, para hacerte soportar y hacerte resistir el día malo. Y quiero repetir y hacer énfasis en esto, porque tenemos un concepto errado de la bendición de Dios. A veces pensamos que obligatoriamente, si Dios me bendice para yo estar en una hamaca con dos angelitos echándome fresco y un ramo de uvas, no es que esté malo, ¿me entiendes? Si llega. Pero Pablo es un guerrero. Y Pablo sabe que caminar en los caminos de Cristo conduce a momentos de sequía, momentos de desiertos. Y yo sé que tú y yo hemos pasado profundos momentos de ansiedades, de depresiones, de sentirnos solos y solas, de que la vida está difícil, de que el mundo ha cambiado, de que ya no puedo ni siquiera abrazar a mi gente, que no me puedo acercar a nadie, que tengo que manejar las distancias, obedecer todo lo que es la cuarentena para poder resistir. Resistir. Resistencia. Eso te lo da Dios. De sus recursos gloriosos. A través de su espíritu te lo da. Pero hay que saber pedir. Hay que saber orar, hermanos. No es solamente orar para que me traigan los zapatos que me faltan. Es para las cosas esenciales de la existencia humana. Es la capacidad de, aunque estoy en casa encerrado, encerrada, yo sé que Dios de sus recursos me está dando para resistir este encierro, para resistir esta ansiedad que no me deja dormir, ni descansar, ni aprovechar el tiempo para disfrutar el tiempo que tienen tus hijos y tus hijas. Ahora en casa ya están trabajando, pero ni modo. Ya se volvieron al proceso hace tiempo, pero esto ha sido una prueba que mucha gente ha quemado, porque ni siquiera hemos podido aprovechar ese tiempo que tuvimos encerrado para desarrollar relaciones más sanas con nuestro hermano, con nuestra pareja, con nuestros hijos, y ser agradecidos del techo que tenemos, del agua que disfrutamos, de la luz que se va y viene pero está, de la comida que no ha faltado en la casa. ¿Has agradecido en los tiempos de escasez? ¿O tú crees que ser cristiano es nada más que te llegue lo bueno? No, te ha llegado lo mejor, lo óptimo, pero Dios nos prueba. Es lindo amar a Dios en las buenas. Es lindo. Pero cuando llega el día malo, ¿qué recursos tú usas? ¿Dónde están tus recursos espirituales para
para levantarte de donde estás, para entender con un discernimiento espiritual que no eres tú, que son las fuerzas de Dios en ti, y tú creerlo, porque en los tiempos del coronavirus se prueba tu fundamento, tus principios espirituales, lo que dice la palabra, lo que tú has conocido de Dios y lo que yo he conocido de Dios. Por eso me fascina el apóstol Pablo, este hombre duro, este hombre recio, este guerrero, este hombre apasionado, que sabe entender que en las buenas y en las malas tú conoces quién es quién. Tú conoces quién es quién. Dice Pablo, pero fíjense qué sabiduría la de este apóstol, porque cuando él dice, el Señor va a dar sus gloriosos e inagotables recursos, eso es lo que les va a permitir ser fortalecidos, es decir, la capacidad para sostenerte, para soportar lo que te llegue, para resistir. Entonces dice, fíjense bien, estamos en el verso 16, para que los fortalezca, y aquí viene otra ventana que se abre, con poder en el ser interior, por medio del Espíritu. Es decir, que Dios te va a dar esa fuerza, ese poder, esa fortaleza, para que te mires adentro, para que nos miremos hacia adentro, a tu ser interior, a ese ser que está ahí adentro diciéndote, me voy a morir, me voy a enfermar, no voy a salir de esto, puedo perderlo todo, voy a perder el trabajo, y ahora cómo voy a mantenerme, y qué pasa si yo me invalido. Es decir, hay una serie de ansiedades que es normal que nos lleguen en tiempos difíciles, pero yo siempre les digo como iglesia, vean las señales, y las señales nos están diciendo que hay un espíritu muy malo en medio del mundo en este tiempo. Estamos luchando con fuerzas diabólicas. Cuando yo veo el caos, la desobediencia civil, cuando veo que eso no ocurre solo en República Dominicana, sino que es una locura mundial, algo está pasando, porque el maligno le encanta sobrepasarse y se ha sobrepasado, sacando lo peor de cada persona, sacando la violencia, sacando el tigueraje alcohólico, drogado, sacando lo peor del ser humano. Y Pablo es tan sabio que dice, Dios, clamen a Dios. Cuando oren, eso lo agrego yo, porque la oración es uno de sus recursos poderosos, pero hay que hacerlo bien. Hay que saber pedir. Hay que saber qué es lo que necesitamos para sobrevivir en el tiempo malo. No son las oraciones repetitivas de lo que tú, Señor, dame esto, dame aquello. Vete a lo esencial, vete a lo que tiene que cambiar en tu interior, lo que tiene que ser tocado por los recursos gloriosos e inagotables de Dios para transformar tu vida, para que aún lo malo que tengas que sufrir, tú veas propósito y enseñanza a tu vida y a la mía. Pablo es increíble. Verso 17. Fíjense que vamos en escalada. Recursos divinos para resistir en fortaleza. Vernos hacia adentro. El ser interior, cómo andamos, qué es lo que llena tu mente y tu corazón. Pero entonces en el 17, entonces da el patatús, como dice. Entonces Cristo habitará en el corazón
que esté permanentemente, que no lo saques para una cosa y lo entres para otra, sino que Él está durmiendo, amaneciendo contigo, desayunando contigo, almorzando contigo, trabajando contigo, haciendo misión contigo en el trabajo donde estás, en la cocina donde cocinas, en la iglesia cuando estás trabajando, orando, en donde quiera que te muevas. Cristo habita en ti y en mí. El habitar de Dios. Yo no quiero que me visite, yo quiero que se quede en mi vida para siempre. Dios quiere habitar. Y lo decimos fácilmente, pero permitir que Dios habite en cada habitación de mi estructura espiritual no es fácil, requiere sacrificios. ¿Y tú sabes qué requiere? Mucha confianza en el Señor. Mi confianza. Me encanta siempre esa canción que Mimi entona también. Mi confianza eres tú. Mi paciencia eres tú. Porque en ti, Señor, encuentro plenitud y toda gracia. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Y ahora viene el otro aplauso, porque es que Pablo no es fácil. Dice que habiten ustedes a la medida en que confíen en Él. Toda relación de intimidad requiere confianza. El niño, la niña aprende a confiar en sus padres cuando son padres predecibles, cuidadores, que invierten en amor y en cuidado y en protección. Y entonces esos bebés se sienten cómodos en los brazos de sus madres o de sus padres. Y así nace la confianza. La confianza nace de haber experimentado en la vida el cuidado y la protección de quienes debieron y tienen el deber de estar para nosotros, para cuidarnos, como lo hicieron tus padres contigo también. Así pasa con Dios. Confiamos en Dios cuando Él habita en nosotros. Aprendemos a ver todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Dios vive haciendo cada día milagros con nosotros. El hecho de que estés aquí hoy, tú y yo, es un milagro de Dios. ¿Tú entiendes eso? ¿Entendemos eso? Creemos que por ser, déjenme incluir, que por ser nosotros jóvenes, nosotros pensamos que es natural que nos haya amanecido hoy. Ustedes saben los jóvenes que han muerto. Porque somos como una brisa que pasó y volamos. La muerte no tiene edad. Grábense eso. Grabémonos eso. Dice, entonces Él habitará. Cuando Cristo habita en mí, es porque yo he descubierto tanto en Él. Tantas inversiones de amor ha hecho en mi vida, que yo le digo, Señor, entra, como Zaqueo. ¿Qué fue lo que le dijo Zaqueo? Ven a mi casa, te invito a cenar, quédate conmigo. Eso es lo que el Señor busca en nosotros, que le permitamos habitar, que Él habite en ti y en mí. Y donde Jesús habita, hermanos, hay libertad. Dios no te dijo que no te va a llegar sufrimiento. Dios te dice, confía en mí. Confianza. Entrega.
pero lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, dice. Y aquí es donde me quiero dejártelo en el corazón hoy. Después que Cristo habite en el corazón de ustedes, a medida que confíen en Él, entonces oigan la expresión en esta versión de lo mismo que está ahí, dice, entonces echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellas, esas raíces profundas, los mantendrán fuertes. Yo empecé este diálogo diciéndole lo siguiente: yo admiro los árboles, yo admiro esos troncos que yo quiero abrazar y no me dan los brazos. Abrazarlo. Cuando miro hacia arriba, ¡wow!, me siento como muda porque es tan espectacular. Pero cuando veo sus raíces que brotan en un terreno amplio, que van profundo al interior, ¿tú sabes qué? Buscando las aguas de vida. Entierran esas raíces allá, lo más profundo. Por eso mucha gente cuando está construyendo, ay, tenemos que tumbar ese árbol, porque ese árbol tiene raíces. Qué pena, ¿no? Tener que quitarle su fuerza. Entonces, las raíces te dan la capacidad de tú fortalecerte, de tú estar cimentado como si fuera la casa que es construida sobre la roca. Las raíces son las fuentes profundas de la vida, y en el creyente, ese árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese árbol, sus raíces están junto a las corrientes de las aguas. Yo admiro y celebro, y lo digo aquí delante del Señor, los adultos mayores que componen esta congregación, hombres y mujeres sabios y sabias, personas de dar un consejo, de abrir el oído, de orar por nosotros, aun cuando nosotros no lo sabemos, de interceder por nosotros. Gracias a Dios por esos troncos, porque cuando veía la imagen yo los veía a ustedes, troncos de fe que han pasado por las aguas amargas de los desiertos. El agua Mara, ¿se acuerdan que así en el desierto se le puso amargura? Porque habrá momentos amargos, habrá momentos de dolor, de ausencias, pero no contaban con que el Señor tiene los recursos gloriosos para darte fuerza en los momentos críticos del ciclo de la vida. Cuando todo parece estar caótico, mi confianza eres tú, Señor. Esto no es para decirlo romántico. Es lindo cantar, pero Dios ve qué tanto confía mi pueblo en mí. Cuando llegue el momento duro, como dice la palabra en algunos textos de las cartas pastorales, cuando el Señor vuelva,
¿encontrará fe en el mundo? ¿Encontrará la fuerza del pueblo que resiste? No importan las canas, son canas de experiencia y de sabiduría que necesitamos escuchar mucha gente, todos, aunque tenemos nuestras propias canas, que sean canas de sabiduría y no de necedad. No de necedad, de ser sabios, de ser prudentes. Esa es la mayor riqueza. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, nos dice la palabra. Aprovechar lo que Dios te ha dado, que tú todavía no estás celebrando. Porque tú y yo nos estamos quejando de lo que sentimos que no tenemos, cuando lo tenemos todo. Tienes la vida, tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes tu pensión chiquita, alta, media, la tienes, otros no tienen nada. Tienes una familia de la fe que te sostiene, que te ayuda y te acompaña en el caminar de la vida. Por eso yo me uno al apóstol Pablo. Quizás debemos ser parte de la iglesia efesina. Esta iglesia que el apóstol Pablo dice, recuerden que mi oración a Dios es que sus recursos gloriosos estén en ustedes para fortalecerlos. Mi oración a Dios es que Dios habite en tu vida de una manera real, no pasajera, que habite en tu y mi corazón, para que entonces nosotros tengamos raíces profundas y seamos como esos árboles frondosos y hermosos, pero no solo hermosos, nutridores, porque las aves se acercan a su sombra, toman los frutos. En la casa de mi mamá hay un árbol de mango, tan buenos que son, pero a veces mami se queja porque dice, mira, los pajaritos ya los picotearon, y ellos tienen derecho también. Y ellos hacen su introducción en la época de los mangos, y ellos agarran su mango y comen. Pero nosotros comemos también. Pero no solamente comemos del fruto, la sombra nos cobija, los brazos de ese árbol. Y sus raíces hay que cuidarlas, tienen muchos años. Hay momentos que parecen como que se seca, pero vuelve a la vida y vuelve a dar frutos. Así como creyentes, como gente sabia, como adultos mayores en Cristo, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios es tu mayor recurso, el recurso más glorioso. Deposita en Él la confianza, no como un banco, porque suena, deposita y ahí está tu confianza. En Dios estás seguro. Y empieza a disfrutar el hoy. Y déjate de pensar tanto en lo que pudiera ser, porque lo que Dios te ha dado es el hoy, ahora mismo. Disfrútalo. Descansa en el Dios que tú y yo decimos que es poderoso para guardar nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.